La Fundación Pontificia ACN presenta Héroes de nuestro tiempo, noticias y testimonios de la iglesia necesitada y sufriente alrededor del mundo. Seminaristas de la Orden de los Espiritanos por el mundo. Sus miembros se dedican a evangelizar en más de 60 países. Sobre ruedas y a toda marcha se lleva el Evangelio. Así se evangeliza en el Vicariato Apostólico de Mitú, Colombia. Indonesia es el país con el mayor número de musulmanes. ACN ayuda a la construcción de una iglesia en Kompang. En Irak, los cristianos constituyen una minoría muy pequeña. Se calcula que quedan allí alrededor de 200.000 cristianos. Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la realidad de la iglesia en todo el mundo y el testimonio de los cristianos que sufren persecución y pasan necesidades por causa de su fe. Zambia. Historia de éxito. Ayuda a la formación de 12 seminaristas de la Orden de los Espiritanos. La Congregación del Espíritu Santo, formada por los llamados Espiritanos, se fundó en Francia en 1703. En la actualidad, sus miembros se dedican en más de 60 países a evangelizar a los pobres y a los marginados por la sociedad. Para ello acuden sobre todo a regiones difíciles y remotas, donde la Iglesia afronta retos descomunales. En Zambia están presentes desde 1971 y en estos momentos 19 padres espiritanos trabajan en 3 diócesis de este país del África Meridional. La orden está bendecida con vocaciones nativas. 16 jóvenes zambianos ya han sido ordenados sacerdotes y otros 12 están formándose. El año pasado se ayudó a su formación con un total de 7.200 euros, por lo cual están muy agradecidos. Uno de ellos es el hermano Brian Chilando. Este monje nos ha escrito lo siguiente: siempre rezaremos por ustedes para que Dios los bendiga con todo lo que necesiten en la vida. Su ayuda es para nosotros un rayo de luz cálido y brillante que representa a personas buenas y solidarias que se preocupan por las necesidades de los demás. Creo que he llegado tan lejos en mi camino vocacional gracias a personas como ustedes que apoyan a los estudiantes que se preparan para el sacerdocio y la vida religiosa, y por ello me gustaría expresarles mi más sincera gratitud. Creo que los sueños de muchos jóvenes que quieren ser sacerdotes o religiosos solo se hacen realidad gracias a gestos como el de ustedes. Su ayuda no solo beneficia a la congregación, sino también a toda la iglesia, porque contribuye a la formación de los futuros servidores de la Iglesia Universal. El hermano Remy Banda, que estudia teología en su 4º año de formación, también da las gracias de todo corazón a los benefactores. He recibido con gran alegría y gratitud la noticia de su fiel apoyo económico a mi formación. Como siempre, quiero dar gracias a Dios con mis oraciones por ustedes, sus familias y ACN. Ruego al Señor, a quienes estén deseosos de servir, que sigan bendiciéndolos y protegiéndolos y que les pague su generosidad. Una y otra vez su asombroso y desinteresado apoyo me infunde ánimos. Hoy puedo decir con serenidad: por la gracia de Dios soy lo que soy, como se lee en la 1 de Corintios capítulo 15. Esta gracia se me ha manifestado vivamente mediante su generosidad y amor hacia mí. Rezo para que el Espíritu Santo siga haciendo crecer sus frutos en nosotros y en ustedes. Colombia. 3 rickshaws motorizados para la pastoral en la región de Mitú. El Vicariato Apostólico de Mitú está situado en Colombia, parte oriental, en plena región amazónica, y su superficie abarca 54.000 kilómetros cuadrados. Alrededor de un tercio de sus 45.000 habitantes viven en la ciudad de Mitú, mientras que el resto vive disperso por un territorio cubierto de selva. La mayoría de la población pertenece a 26 tribus indígenas que conservan, cada una, su propia lengua y costumbres. La atención pastoral es difícil porque las distancias son grandes y porque la iglesia carece de recursos para proclamar el Evangelio. Las infraestructuras son deficientes y sobre todo el estado de las carreteras es muy malo. Hay unos 57 kilómetros de carretera que al menos permiten acceder a las comunidades que se encuentran más o menos cerca de la ciudad. Por lo demás, casi solo hay pequeños senderos que únicamente se pueden recorrer a pie, por lo que se tardan varios días en llegar a los asentamientos indígenas de la selva. Sin embargo, es importante que la iglesia esté con la gente, porque allí hay numerosos problemas. Incluso los suicidios
No son nada raro, por lo que la gente necesita un acompañamiento intenso. Por esta razón, a la iglesia local le importa mucho promover las vocaciones nativas al sacerdocio y al diaconado permanente, así como la formación de catequistas, porque la palabra de Jesús en el Evangelio tiene especial relevancia en la Amazonía. La mies es mucha y los obreros pocos, pero para ello es necesario que las personas reciban la visita de sacerdotes y catequistas. Monseñor Medardo de Jesús Henao del Río, vicario apostólico de Mitú, nos ha explicado que para la atención pastoral en las parroquias que no están demasiado lejos de la ciudad, sería de gran ayuda que la iglesia dispusiera de rickshaws motorizados, o tuk-tuk como se le conoce también, capaces de transportar a varias personas. Con 3 de ellas se facilitaría mucho la pastoral en esta zona, pues estos vehículos se adaptan perfectamente a las condiciones de las carreteras y serían un medio de transporte seguro y eficaz. Indonesia. Ayuda a la construcción de una iglesia parroquial en Kompang. Con sus más de 272 millones de habitantes, el archipiélago de Indonesia es la mayor nación musulmana del mundo. Sin embargo, la afiliación religiosa no está distribuida de forma homogénea. Así, por ejemplo, la población de la isla de Flores es mayoritariamente católica. La parroquia de Kompang, ubicada en la parte occidental de la isla de Flores y fundada en 2017, cuenta con más de 7.800 feligreses, y esta cifra crece año tras año. La parroquia está llena de vida, la Santa Misa está muy concurrida y los creyentes se esfuerzan en aplicar la fe a la vida cotidiana. Sin embargo, la parroquia tiene un problema, porque sigue sin contar con una iglesia. Las celebraciones eucarísticas y las devociones se celebran actualmente en un salón de actos que es demasiado pequeño, sobre todo para las concurridas misas dominicales, y en general resulta inadecuado como lugar de culto. Los creyentes anhelan tener una iglesia propia y ya están reuniendo piedras, madera y dinero para hacer realidad su sueño. Sin embargo, la mayoría de ellos son pequeños campesinos que viven al día, por lo que no logran reunir suficientes fondos para construir una iglesia propia. Irak, historia de éxito, un vehículo para una parroquia de Basora. En Irak, los cristianos constituyen una minoría muy pequeña. Hasta 2002, antes de la guerra de Irak, su número superaba los 1.200.000 personas, pero la guerra, la persecución y la pobreza han provocado un éxodo masivo de los cristianos del país. Se calcula que hoy solo quedan allí unos 150.000 cristianos. Basora es, con sus cerca de 1.400.000 habitantes, la tercera ciudad más grande de Irak. Está situada en el Golfo Pérsico y es la ciudad portuaria más importante del país. Basora fue fundada en el siglo VII después de Cristo y desde allí zarpó Sinbad el marino para emprender aventuras en el relato de las 1001 noches. Sin embargo, de la magia de los cuentos orientales ya no queda mucho en nuestros días. Por esta ciudad se combatió duramente en las últimas 3 guerras libradas en el Golfo Pérsico, por lo que ha quedado en gran parte destruida, y las consecuencias aún pueden sentirse hoy en día. En Basora ya solo viven alrededor del 5% de los cristianos que había en 1980, pero el arzobispo sirocatólico Athanasius Firas Munder Dardar nos aseguró que la iglesia quería hacer un esfuerzo especial para infundir esperanza en los creyentes. El arzobispo, que nos comunicó que para ello era muy importante la educación religiosa de los niños, nos pidió ayuda, y es que la parroquia sirocatólica del Sagrado Corazón de Jesús necesitaba urgentemente un minibús para transportar a los niños de los alrededores de forma segura, rápida y fácil a la parroquia, que es donde se imparten las clases de religión. Nuestros benefactores donaron más de 21.000 euros y gracias a ello se pudo comprar el minibús. La alegría fue enorme. El arzobispo nos escribe: rogamos a nuestro Padre Celestial que los bendiga a ustedes y a todos sus benefactores, así como su misión en Oriente Próximo y especialmente en Irak. Impactante realidad y testimonios que nos hacen reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y que nos interpela en la vivencia de nuestra fe.
Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga. Bienvenidos a No los olvidamos, Puente de Amor para la Iglesia, con la Fundación ACN. En este espacio presentamos a esos hombres y mujeres valerosos de nuestra Iglesia, que llevan el amor de Cristo a quienes más lo necesitan. Conozcamos más de estos héroes silenciosos. ¿Se imaginan vivir en un país en el que no pudieran creer en libertad? ¿Se imaginan vivir con miedo a ser arrestados, torturados o asesinados simplemente por rezar o por ir a misa? Pues esta es la realidad que atraviesa más de 400 millones de cristianos en el mundo que viven su fe, arriesgando muchas veces su propia vida. Raquel Martín, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Por eso estamos aquí cada semana, porque desde Ayuda a la Iglesia Necesitada queremos darle voz, ponerles rostro, rezar por ellos, sostenerles. Por eso la fe y la fidelidad de estos cristianos perseguidos serán los protagonistas de la Noche de los Testigos de este año 2026, que se trata de un encuentro de oración para conocer más profundamente la realidad que atraviesan millones de cristianos en el mundo actualmente en pleno siglo XXI. Además, durante la vigilia de este viernes, que se va a celebrar por 10ª edición, habrá música, testimonios en vivo, un tiempo también de oración, con adoración también al Santísimo Sacramento. Sí, además de este evento de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Madrid, no solo está teniendo, como decimos, en la capital, que va a ser este viernes, sino también, atención, en Santander, Palencia, Torrelavega y Valladolid hasta la fecha. Para que nadie se quede sin la oportunidad de rezar, de acudir en unidad a rezar y a pedir por estos cristianos que sufren discriminación y persecución en tantos países en el mundo en estos momentos, Raquel. Bueno, el encuentro va a tener lugar, Raquel, este viernes, 7:30 de la tarde, Catedral de la Almudena de Madrid, y contará además con testimonios de personas que han sufrido en su propia carne esta situación, esta persecución. Esta persecución van a ser el rostro encarnado. Y precisamente para hablar con nosotros tenemos a uno de estos testimonios que estará en la Catedral de la Almudena, que se trata de Monseñor Alberto Vera, que es el obispo de la diócesis de Nacala, al norte de Mozambique. Y este viernes, en la Noche de los Testigos, pues hablará, como nos lo va a contar ahora, de la durísima situación que atraviesan nuestros cristianos en el norte de este país. Bienvenido, Monseñor. Mozambique es un país que en el desenvolvimiento humano integral, en el índice, pues está en el número 194 o 195 de 198. Es uno de los países más pobres del mundo en desenvolvimiento humano integral. Más es uno de los países también más rico en riquezas naturales. Concretamente en rubíes, en grafiti, en gas, que se concentran la mayoría en el norte de Mozambique, en la provincia de Cabo Delgado. Y este puede ser uno de los motivos principales por los cuales se inició en el año 2017 una persecución, una guerra que no tenía sentido entre musulmanes y cristianos. En los primeros años, del 2017 a 2022, más que persecución de cristianos, era una persecución o un enfrentamiento entre los propios musulmanes. A partir de 2022 es que comienza a haber muertes ya de personas, de cristianos por ser cristianos. El porcentaje de musulmanes y cristianos en Mozambique es muy similar, 25-26%. En el norte son un 70% musulmanes, un 20% o 20 y tantos por ciento cristianos. En el sur son un 60 o 70% cristianos y un 20 o 25% musulmanes. Donde se está dando esta situación de persecución es en la provincia de Cabo Delgado, que es la diócesis de Pemba, y en parte en dos distritos de la provincia de Nampula, que es mi diócesis, el distrito de Irati y el distrito de Memba. Desde 2022 pues ya hay una serie de muertos por ser cristianos, mártires para nosotros, que son desde la hermana María de Cop, la más conocida, pero también hay matrimonios, hay
jóvenes, hay personas que por declararse cristianos fueron decapitados. Bueno, se ha acogido allí en su diócesis a varios cristianos del norte del país que han sido expulsados de sus casas. ¿Cómo viven ellos esta situación? ¿Qué es lo que le cuentan? Los desplazados, que son un número muy significativo, 1.300.000, pues muchos han venido a mi diócesis. Y de tal manera que la ciudad de Nacala Puerto, hace 8 o 9 años, estaba en torno a los 350.000 habitantes. Hoy, debido a la persecución, a la guerra, a la inseguridad que tienen de seguir viviendo en sus tierras, al miedo que provoca el terrorismo, pues están engrosando la ciudad de Nacala. Hoy casi puede haber 500.000 personas. Hay otros factores como los ciclones que hemos tenido en estos últimos años, 5 o 6 ciclones, que cada vez que hay algún ciclón mucha gente abandona sus casas también y procura seguridad en la ciudad, en casas de su familia. Pero principalmente es el terrorismo el que está haciendo que muchas personas dejen sus tierras, dejen sus casas y su medio de vida y acudan a la ciudad de Nacala, donde puede haber algún familiar, para empezar de nuevo. La diócesis de Nacala, a lo largo de estos 5 o 6 años, desde el 2020, que comenzaron a llegar refugiados, pues hemos tenido distintos tipos de actividades. Desde acoger los niños y niñas que llegaban con las familias, para escolarizarlos, para registrarlos, porque muchos de ellos no estaban registrados, tener durante estos 6 años, hemos tenido una actividad dentro de 2 barrios más pobres, con los niños, en total unos 350 niños que han aprendido portugués, que han aprendido a socializarse, procurando evitar el abuso de crianzas de niños y de niñas. Y el resultado pues, ha sido niños que se han incorporado a la escuela, al Sistema Nacional de Educación y que hoy pues, sacan buenas calificaciones. Precioso el trabajo, don Alberto. ¿Y cómo viven esta situación de violencia los que están cerca de la región del conflicto, en Cabo Delgado, en el norte? ¿Tienen miedo a que los terroristas se expandan y que la persecución llegue hasta esa zona, hasta su zona? El día 12 de este mes de febrero tuve una reunión en la parroquia de San Pedro de Lurio de Chipene con la mayoría de los animadores, no todos, porque son 100 comunidades que pertenecen a la parroquia. Participaron unos 45, entre unas 5 o 6 mujeres y el resto hombres. ¿Qué es lo que ellos expresan? Bueno, pues están expresando el que antes no ocurría lo que está ocurriendo ahora. No seleccionaban cristianos, los identificaban y los mataban, los degollaban. Eso está empezando ahora, en estos 2 últimos años. Y al mismo tiempo, pues ellos sienten un miedo, un terror. ¿Por qué? Porque esta situación está haciendo que entre las propias comunidades, muchas de las familias tienen hijos y familiares cristianos, hijos y familiares musulmanes. Hoy lo que más me preocupa a mí y nos preocupa a los animadores es que cuando hay un funeral los musulmanes no permiten que vaya ningún cristiano. Y los cristianos están a actuar de la misma manera. Entonces, en esta reunión que duró 3 horas, de las 9 hasta las 12 de la mañana, estuvimos hablando de que no, que el cristiano tiene que perdonar, que el ejemplo nuestro es Jesucristo, que tenemos que buscar caminos de relacionamiento, de proximidad, de colaboración entre musulmanes y cristianos y musulmanes, y que no podemos cerrar nunca la puerta a nuestros funerales, a nuestras fiestas, a cualquier situación y acontecimiento que se dé. Esto es un riesgo muy grande. ¿Por qué? Porque está a crear desconfianzas y aumentar mucho más el miedo y el terror que hay en las propias comunidades cristianas.
Madre mía, qué de retos. ¿Y qué podemos hacer, don Alberto, nosotros, para ayudar a nuestros hermanos que están siendo allí tan perseguidos? La verdad es que directamente es muy difícil. ¿Por qué? Porque el miedo, el terror está dentro de las personas. Y como cristianos os pedimos que oréis mucho por nosotros, que oréis por nuestras comunidades y que oréis también por este grupo de musulmanes. Es un grupo reducido de fundamentalistas. Y este grupo de fundamentalistas, bueno, pues sabemos que es muy difícil que puedan cambiar del día a la noche o de la noche al día. Pero sí que con la oración, con la proximidad, con la ayuda también económica, pues podemos de alguna forma hacer que nuestros cristianos tengan más confianza, puedan reanudar la vida en otros lugares y puedan también sentir seguridad en los lugares donde estamos trabajando. Tenemos 3 parroquias que son críticas, que se llama San Pedro de Lurio, la Inmaculada Corazón de María de Cabá y Nuestra Señora de Fátima de Memba. Ahí llegan muchas personas con necesidades. También pues ayuda económica, ayuda que se pueda entregar, va a ser muy útil para animar a estas familias a que perseveren y a que se queden donde están. Y nada más, que Dios los bendiga. Historias y realidades como las que acabamos de ver nos muestran el valor de la fe, esa fe que se vive valientemente por parte de nuestros héroes de la Iglesia Católica. Muchas gracias por acompañarnos. La Fundación Pontificia ACN presentó Héroes de nuestro tiempo, la actualidad de la Iglesia necesitada y sufriente alrededor del mundo.